El agua parece inofensiva. Brilla, refresca, nos invita a sumergirnos. Para muchos, es sinónimo de juego, de vacaciones, de libertad. Pero también esconde un peligro silencioso que cobra vidas todos los días: el ahogamiento. A diferencia de lo que muestran las películas, un ahogamiento no siempre ocurre entre gritos y manotazos. Muchas veces sucede en completo silencio, en cuestión de segundos, y frente a testigos que no saben qué está ocurriendo, hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, el 25 de julio fue designado como el Día Mundial para la Prevención del Ahogamiento, un llamado urgente que la Organización de las Naciones Unidas emitió no solo para recordar la gravedad del problema, sino para actuar. Porque sí, el ahogamiento se puede prevenir. No es una fatalidad inevitable. Es una tragedia que puede evitarse con educación, vigilancia, políticas públicas y conciencia. Pero para eso, primero hay que hablar de ello. Y romper el silencio es el primer paso para salvar vidas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 236.000 personas mueren cada año por ahogamiento. Es una de las principales causas de muerte en niños de entre 1 y 4 años, y una amenaza constante en zonas costeras, rurales o marginadas, donde el acceso a medidas de seguridad acuática es limitado o inexistente. No estamos hablando de un problema lejano. En muchas comunidades, un simple canal, un balde con agua o un río sin señalización puede representar un riesgo mortal. En este bloque, queremos abrir la conversación desde lo esencial: entender qué es el ahogamiento, por qué ocurre, cómo se presenta y quiénes son los más vulnerables. Porque el problema no está solo en las grandes playas turísticas. También está en las albercas de casa, en los parques acuáticos, en las presas, en los campos agrícolas y hasta en las calles inundadas durante las lluvias. Donde hay agua sin supervisión, hay riesgo. Hablar del Día Mundial para la Prevención del Ahogamiento es hablar de responsabilidad colectiva. No es solo cosa de los gobiernos o de los nadadores. Es una causa que nos involucra a todos: padres, educadores, autoridades, empresas y ciudadanos. En el fondo, se trata de proteger lo más valioso, la vida. Y eso empieza por mirar el agua no solo como placer, sino también como un entorno que exige respeto, atención y preparación. Cuando pensamos en ahogamiento, solemos imaginar escenas dramáticas en playas agitadas o accidentes durante vacaciones. Pero la realidad es mucho más cotidiana. Y más alarmante. La mayoría de las muertes por ahogamiento no ocurren en el mar ni en aventuras extremas, sino en espacios familiares, momentos rutinarios y, sobre todo, en contextos de pobreza y desigualdad. Entender esto es clave para prevenir. Los más vulnerables, sin duda, son los niños pequeños. En muchos países, incluidos los de América Latina, el ahogamiento es la primera o segunda causa de muerte accidental en menores de 5 años. ¿Por qué? Porque a esa edad no tienen aún la fuerza ni la coordinación para reaccionar. Porque cualquier cuerpo de agua, incluso una cubeta o una cisterna sin tapa, puede ser letal. Y porque muchas veces, los adultos a su alrededor no saben lo rápido que puede ocurrir la tragedia. A este grupo le siguen los adolescentes, en especial varones, que por impulso, confianza excesiva o presión social, se lanzan al agua en zonas no seguras, sin saber nadar del todo o sin medir el peligro. Las estadísticas muestran que los chicos de entre 10 y 19 años son altamente propensos a incidentes en ríos, lagos y canales, sobre todo si no cuentan con supervisión o si consumieron alcohol. En este grupo, el riesgo se combina con la cultura del no pasa nada, una trampa mortal. Pero el riesgo no es parejo para todos. Las comunidades rurales e indígenas, las zonas urbanas marginadas, las familias sin acceso a servicios básicos son mucho más propensas a vivir cerca de cuerpos de agua no señalizados, sin drenaje, sin cercas protectoras, sin información. En esos lugares, el agua es parte de la vida diaria: se lava, se riega, se baña, se cruza. Y precisamente por ser tan común, se subestima el riesgo. Allí el ahogamiento no es una excepción, es una amenaza constante. También están en riesgo las personas con discapacidad física o cognitiva, los migrantes que cruzan cuerpos de agua sin medidas de seguridad, y quienes viven en zonas afectadas por inundaciones o huracanes. El cambio climático, además, está agravando el problema. Con lluvias más intensas y desastres más frecuentes, los escenarios de riesgo aumentan.
Lo más duro es que muchas de estas muertes podrían evitarse con medidas sencillas y accesibles: cerrar tanques, enseñar primeros auxilios, poner letreros, capacitar a cuidadores, incluir clases de natación en las escuelas. Pero para hacerlo, primero hay que entender que el problema no es natural. No es el agua la que mata. Es la desinformación, la negligencia, la falta de recursos y la invisibilización del tema. Hablar de quienes están en riesgo es hablar de quienes están siendo olvidados. La buena noticia, en medio de esta realidad preocupante, es que el ahogamiento se puede prevenir. No estamos ante una amenaza inevitable o imposible de controlar. Existen acciones simples, comprobadas y accesibles que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y lo más poderoso, muchas de estas soluciones no requieren tecnología avanzada ni grandes presupuestos. Requieren información, voluntad y organización. Empecemos por lo básico: la supervisión activa. No basta con echar un ojo o escuchar si se oye algo raro. En niños pequeños, un ahogamiento puede ocurrir en menos de 30 segundos y sin un solo grito. Por eso, la presencia de un adulto que observe de manera continua, cercana y sin distracciones es la primera barrera de protección. Si estás con un niño cerca del agua, tu única tarea debe ser verlo. Sin celular, sin charlas, sin suposiciones. Otra medida vital es el cercado de albercas, cisternas y pozos. Una simple barda, tapa o red puede evitar tragedias. También es crucial enseñar natación desde edades tempranas, idealmente a partir de los 4 años, en un ambiente seguro y con instructores capacitados. Saber nadar no garantiza inmunidad, pero sí multiplica las posibilidades de supervivencia. En escuelas y comunidades, la educación en seguridad acuática es clave. Que los niños aprendan a identificar riesgos, a pedir ayuda, a usar un chaleco salvavidas correctamente. Que los adolescentes entiendan los peligros de nadar bajo efectos del alcohol o en zonas desconocidas. Que los adultos aprendan a actuar en caso de emergencia. Porque cada segundo cuenta, y muchas veces el primero en responder no es un rescatista. Es un familiar, un amigo, un testigo. También es esencial que más personas aprendan RCP, reanimación cardiopulmonar. Saber qué hacer en los primeros 2 minutos puede marcar la diferencia total. Existen cursos gratuitos o de bajo costo, y en muchos países ya se promueve incluir esta enseñanza desde el nivel básico. A nivel gubernamental, es urgente invertir en infraestructura segura, campañas de información, capacitación para personal turístico, monitoreo de zonas de riesgo y planes de respuesta rápida en caso de inundaciones. No se trata solo de prevenir el ahogamiento en vacaciones. Se trata de crear una cultura de respeto y seguridad acuática durante todo el año. La prevención funciona. En países que han implementado estas acciones, las tasas de ahogamiento han bajado considerablemente. No es una utopía. Es cuestión de priorizar. Porque cada vida salvada no es solo una estadística menos. Es una familia completa que sigue unida. Es un futuro que sigue intacto. Uno de los mayores obstáculos para prevenir el ahogamiento no es la falta de recursos, ni siquiera la falta de leyes. Es algo más profundo y más difícil de combatir: la cultura de la indiferencia. Esa idea instalada en muchas familias y comunidades de que no pasa nada, de que así lo hemos hecho siempre, de que solo fue un accidente. Cambiar esa mentalidad es clave, y ahí es donde la comunidad y los medios de comunicación tienen un papel fundamental. La prevención no es efectiva si se queda en manuales o campañas institucionales frías. Tiene que bajar a la vida cotidiana, convertirse en conversación entre vecinos, en alerta compartida, en costumbre comunitaria. Por ejemplo, que en una colonia todos sepan que el pozo de la esquina está abierto y se organicen para cubrirlo. Que se instale una lona en la entrada de un río señalando los riesgos. Que los clubes deportivos y escuelas de natación promuevan, más allá del rendimiento físico, la seguridad como parte de la enseñanza. También hay que romper los mitos. El clásico: si sabe flotar, no se ahoga, falso. Muchas víctimas sabían nadar. Otro: si hay adultos cerca, no hay riesgo. Falso también, si esos adultos no están atentos. O el más común: los niños gritan si se están ahogando. En la mayoría de los casos, no. El ahogamiento es silencioso. Estas ideas equivocadas cuestan vidas, y desmontarlas es tarea de todos. Aquí es donde los medios de comunicación, las redes sociales, los influencers,
Los periodistas y creadores de contenido pueden hacer la diferencia. Mostrar que la prevención no es exageración, sino responsabilidad. Que hablar de esto no es alarmismo, sino amor. Que contar historias reales de supervivencia o pérdida puede ser la chispa que motive a una madre, un padre, un profesor, a actuar a tiempo. Las campañas visuales bien hechas, los videos emotivos, las entrevistas con expertos, las cápsulas educativas, los testimonios de quienes han vivido estas experiencias son herramientas poderosas. Y aún más si son compartidas desde el lenguaje cotidiano, desde la empatía, desde el esto también podría pasarme a mí. Además, se necesita visibilizar a quienes ya están haciendo el trabajo, socorristas voluntarios, instructores de RCP, brigadistas, organizaciones civiles, rescatistas en zonas rurales. Personas que han decidido dedicar su tiempo a educar, cuidar y preparar a otros. Darles voz, darles espacio, darles apoyo, es parte de fortalecer una red de prevención real. En una cultura donde todo es rápido, donde los riesgos se minimizan y donde la tragedia parece siempre lejana, hablar del ahogamiento es un acto de responsabilidad social. Porque no se trata solo de evitar muertes, se trata de promover una vida más consciente, más preparada y más conectada con los demás. Cada 25 de julio, el mundo entero detiene un momento su rutina para poner atención en algo que muchas veces pasa desapercibido, el riesgo de ahogamiento. El Día Mundial para la Prevención del Ahogamiento, proclamado por la ONU, no es una fecha simbólica más. Es una invitación urgente a tomar medidas concretas, a reflexionar, y sobre todo, a actuar. Porque el cambio no llega solo. Y porque cada minuto cuenta. Este día no es solo para autoridades, ni para rescatistas, ni para quienes viven cerca del mar. Es un día para madres, padres, maestros, periodistas, entrenadores, alcaldes, influencers, estudiantes, médicos, diseñadores, desarrolladores de apps, artistas, líderes religiosos. Para todos. Cada quien, desde su trinchera, puede aportar algo a la prevención, hablar del tema, difundir información, organizar un taller, compartir un video, corregir un mito, cercar una cisterna, enseñar a un niño a flotar. ¿Es también una fecha para recordar a quienes ya no están? Las familias que han perdido a alguien por ahogamiento viven un dolor muchas veces invisible, lleno de culpa, silencio e incomprensión. Este día también es para ellas, para abrazar su duelo, para honrar su experiencia y para transformar su pérdida en impulso para que otros no pasen por lo mismo. Además, es un llamado a exigir políticas públicas serias. Que la natación y la seguridad acuática se integren como materias obligatorias en las escuelas. Que haya normas estrictas de seguridad en parques acuáticos, presas, balnearios y zonas turísticas. Que se invierta en educación comunitaria, en formación de socorristas, en campañas accesibles para todas las regiones. Que el Estado no solo reaccione ante tragedias, sino que construya prevención a largo plazo. Y es también una oportunidad para celebrar la vida. Para agradecer cada historia que pudo contarse porque hubo alguien que supo actuar a tiempo. Para compartir las buenas prácticas, los avances, los aprendizajes. Para crear redes entre comunidades, entre países, entre generaciones. Porque prevenir el ahogamiento es un reto global, y juntos podemos construir una cultura del agua que no solo inspire respeto, sino también esperanza. El 25 de julio puede pasar desapercibido. O puede ser el comienzo de una transformación profunda. Tú decides. Tal vez no podamos cambiar el mundo de golpe. Pero si hoy salvamos una vida, entonces ya hicimos historia.